gracia de Cristo reanima tu amor. Vamos a comenzar un nuevo estudio en un libro bastante largo. Créanme que creo que de todos los estudios que hemos hecho durante estos últimos años, la cantidad de diapositivas ha aumentado muchísimo. Así que es de esperar de que vamos a ir por secciones, sí, vamos a ir estudiando paso a paso, y espero de que sea de gran bendición el poder nosotros estudiar este libro que es muy usado en el Nuevo Testamento. Hay muchísimas citas de este libro en el Nuevo Testamento. Así que vamos a subir ahí, perdón, vamos a subir, ahí estamos ya. Voy a cerrar acá. Bien, el libro de los Salmos. Vamos a comenzar con esta parte de la introducción, digamos, el primer salmo que se escribe, el Salmo 1, versículos 1 y 2. El libro se llama Salmos, pero cuando nos referimos a cada uno de ellos es un salmo. Y comienza este libro diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Con esos primeros dos versículos vamos a dar comienzo a esta importante parte de las Escrituras, y que, como decía, muy usado. Hay muchas citas que se habla sobre esto. Este libro toma su nombre de la traducción de la Septuaginta, de los 70, así se le llamó Salmos, y es una palabra que significa, la palabra salmos es la palabra alabanzas o cantos de alabanzas. El himnario de Israel. No todo era, por cierto, cantos. Hay algunos salmos de oración. Hay también diferentes tipos de salmos. Y de todos los salmos, 73 de ellos son atribuidos a David, al rey David. 11 salmos son atribuidos a los hijos de Coré. Hay también algún salmo de Emán, otro de Tam. Hay 12 salmos de Asaf. Todo esto eran levitas, que ya lo hemos visto en los tiempos de David. Hay 2 salmos atribuidos a Salomón. Hay un salmo atribuido a Moisés. Y hay otros salmos que en realidad no se sabe quién los escribió. Se llaman anónimos, no se sabe. Pero en lo que se ha podido llegar a los que representan a todas estas personas, sí se ha podido llegar a poder saber de qué son de ellos. Así que no todos los salmos son de David. Hay personas que a veces tienen la idea de que todos fueron escritos por David, pero no es así. Hubo otros también escritores que escribieron estos himnos, estas alabanzas que se usaban para alabar el nombre del Señor. Así que el libro es muy rico en frases, en palabras,
que despiertan mucho la emoción, y se ve la vida que han llevado, especialmente David, en todo su caminar que tuvo sobre la tierra al componer una gran parte, 73 salmos, de todo lo que, de ciertas situaciones que él tuvo que pasar, escribió todas estas cosas. Muchos de ellos, en gran parte, los cantos de la iglesia en el siglo pasado, fueron parte de los salmos. No solamente de la iglesia del siglo pasado, sino también ahora. Hay muchos de ellos que se cantan. Si uno puede ver en la alabanza de la iglesia del primer siglo, tanto en la carta a los Colosenses como en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo menciona. Colosenses capítulo 3, versículo 16, al decir: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, y dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantando con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sí? Lo mismo lo ha señalado en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, estableciendo la música que se usó en la iglesia en el primer siglo. En gran parte de estos salmos también fueron escritos para la devoción individual. Hay una parte que los escritores escribieron, como yo decía, la parte de sus experiencias en la vida, para la meditación, para aprender, para poder entender ciertas situaciones que a veces ocurren. Y así que eran parte para una devoción individual. Incluso el día de hoy también se usa para poder meditar sobre la grandeza del Señor, que a través de estos libros de poesía, porque estamos entrando en la parte poética, la poesía hebrea es muy distinta en métrica a nuestra poesía. Este es un libro de oración y alabanza. Digo de oración porque hay salmos que son, incluso lo dicen, los subtítulos lo dicen, que son no de canto, sino para la oración. Y yo decía, muchas emociones acá en el libro de los Salmos, todas, si no por decirlas, están acá: la alegría, el gozo, la pena. Hay muchas emociones de la vida, de la experiencia que han tenido que llevar los escritores. Este es un libro inspirado. Aquí hay mucha inspiración de parte del Señor, escrito en el estilo de poesía hebrea, y un libro que está señalado incluso por Jesús, de ser de la ley del Antiguo Testamento. Hay mucha gente que toma el libro de los Salmos para afirmar el uso de instrumentos musicales en la adoración del Señor. Pero este es un libro que es de la ley del Antiguo Testamento. Jesús así lo señaló. Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan,
en el versículo 34, Juan, capítulo 10, verso 34, dice que Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Esta cita del capítulo 10, verso 34, es tomada del Salmo 82, versículo 6. Y Jesús lo está considerando parte de lo que es la ley del Antiguo Testamento. ¿No está escrito en vuestra ley? ¿Dónde está escrito eso? Vuelvo a repetir, si ustedes buscan el Salmo 82, versículo 6, ahí está. Ahí está. Este es un libro que pertenece al Antiguo Testamento. Y no solamente se usó instrumentos de música hechos por David, también hay que considerar de que eran los levitas los que los tocaban. Y en el libro de los Salmos también nosotros vemos, porque esto fue escrito para la adoración en el templo, o bien allí se usaban. Bajo el antiguo pacto, donde los hombres se acercaban al Señor con ofrendas, con holocaustos, de una manera muy distinta de lo que hoy nosotros nos acercamos al Señor. Por eso decir de que en el libro de los Salmos hay música instrumental, o sea, instrumentos musicales, no es un buen argumento. Nosotros hoy estamos en un nuevo pacto. Y fíjese, en el nuevo pacto también se consideraban los salmos, pero ahí hemos visto en el libro de Colosenses 3:16 y Efesios 5:19, pero el apóstol Pablo señala cantando al Señor. Bien. Hay una división que nosotros encontramos dentro de los salmos. Se dividen en 5 libros, y cada uno con una cantidad de salmos, número. Por ejemplo, el libro 1 está del Salmo 1 hasta el Salmo 41, hasta ahí es el libro, la primera división de este extenso libro. Hay 41 salmos en esa primera parte. Todos escritos por David, menos 4. Pero la gran mayoría son escritos por David. Así que cada vez que ustedes abran este primer libro, a veces, y casi siempre es así, por ejemplo, el libro 1, o sea, el Salmo 1, no tiene autor. No tiene autor. El Salmo 2 no tiene tampoco autor. Pero sí, de aquí para adelante comienza el Salmo 3, Salmo de David. Algunas veces indica cuándo fue escrito. Cuando huía de delante de Absalón, su hijo. O sea, una historia determinada. Fue escrito por David en esa ocasión, cuando huía de delante de su hijo Absalón. El 4 dice Salmo de David. El 5 también. O sea, va diciendo Salmo de David. El 6, Salmo de David. El 7 también habla que es de David. El 8 también de David. Hay algunas expresiones, como vamos a analizar más adelante, que este es un estudio bastante extenso sobre las palabras, por ejemplo, qué es lo que es un sigayón. Ustedes dicen sigayón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Luego tenemos, por ejemplo, la introducción
capítulo 6, del Salmo 6, dice al músico principal en Neginot. Hay una serie de frases que vamos a ir luego analizando de qué se refiere. Hay una división, otra división natural de los salmos, y es este tipo de división, bajo estos títulos, bajo estos nombres. Muchos de ellos ha sido difícil para los eruditos saber a qué significaban. Por ejemplo, fíjense el Salmo 9, o sea, el 8 dice al músico principal sobre Gitit, el Salmo de David. El 9 al músico principal sobre Muktaben, Salmo de David. Y así, cada vez que ustedes vayan viendo en esta primera parte, de estos primeros 41, fíjense quién lo escribe, el 14, Salmo 14, al músico principal, el autor, Salmo de David. Todo esto lo escribió David, el 15, el 16, el tremendo Salmo 18, que tiene una gran introducción el Salmo. Dice al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este canto, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces dijo. Ahora, el tema de este primer libro, del 1 al 41, es el hombre. El estado de bienaventuranza del hombre. Habla de la caída del hombre y también del retorno. Ese es el tema que tiene estos primeros 41 salmos escritos por David, ya hemos dicho, menos 4. Hay una división de este libro, el cual va a indicar que cada uno de estos 5 libros representa un libro, por ejemplo, de la ley, como es Génesis. Aquí estaríamos entrando en el Génesis del hombre. Y eso es un tema muy recurrente, como vamos a ir viendo paso a paso cuando estemos analizando algunos salmos. Aquí estamos simplemente en esta parte señalando que estos libros, existe esta división en 5 libros. El libro 2, que son de los Salmos 42 hasta el 72, que es el segundo libro, del 42 hasta el 72, los escritores de estos son la gran mayoría los hijos de Coré. Y hay otros escritores que también se van a ver, y vuelvo a repetir, es necesario ir viendo los encabezados de cada salmo. El Salmo 42 no fue escrito por David, fue escrito, dice, es un masquil de los hijos de Coré. Por eso que estos salmos, casi la gran mayoría, el 43 no tiene autor, el 44 es un masquil de los hijos de Coré, y así van cada salmo. El número 45, al músico principal sobre lirio, es un masquil de los hijos de Coré. Es una canción, este es un canto, es una canción de amores, escrito por los hijos de Coré. Y así, el 46, al músico principal de los hijos de Coré. En este segundo libro hay 18 salmos escritos por David. El resto, los hijos de Coré. 47, salmos de los hijos de Coré. 48, salmos de los hijos de Coré. 49, salmos de los hijos de Coré. El 50, salmo de Asaf. Y el 51, que está ubicado en esta segunda parte del libro de los Salmos, dice, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y aquí, después que vino Natán el profeta,
y después que se llegó a Betsabé, él escribe este salmo donde podemos ver decir lo que un pecador pide a Dios, que aquí está basado en tales cosas. Y así, el tema de este segundo libro es la nación de Israel. Por eso que se dice que, claro, el primer libro se dice como Génesis, este segundo es como Éxodo, porque el tema es la nación de Israel, eso es lo que sobresale en estos salmos. La ruina, por ejemplo, la ruina de la nación, están escritos del 42 hasta el 49. Ya comenzando del 42, pues, se está viendo a alguien que está sumamente dolido porque está lejos de la casa del Señor. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y fíjense bien, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? No estaba cerca del templo del Señor. Aquí tenemos la oración. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza, me acuerdo, se está recordando de lo que ahora estaba lejos de ahí. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es un precioso salmo, muy parecido también. Es el Salmo 42, 43, tiene el mismo final, cuando termina, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Donde hace una pregunta, porque se da, como uno lo ve, está turbado. El versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti, de la tierra del Jordán. Y bueno, puede tener esa confianza, como es el versículo 8, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Ahora dice, ¿por qué voy a andar enlutado por la opresión del enemigo? Como que reacciona. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser así? Si Dios está con él. Si de día Dios mandará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración también al Dios de mi vida. ¿Por qué entonces voy a andar enlutado por la opresión de mi enemigo? Es una reacción. Así que estos salmos del 42 al 49 nos hace ver cómo estaba el pueblo de Dios. La nación de Israel. Del capítulo 50, o sea, el Salmo 50 hasta el Salmo 60, 10 salmos, hay mucho que decir sobre el Redentor. El Salmo 60 dice el encabezado, el músico principal sobre el lirio, testimonio, Mictán de David para enseñar, cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aarón de So, y volvió a Joab y destrozó 12.000 de Edom en el valle de la sal. En ese evento fue escrito el número 60, el 59 también es de David, el 61 también es de David. Y así, hay varios, hay 18 aquí escritos, continúan hasta el Salmo 60. Del Salmo 61
y 72 se puede ver, el tema es la redención que el Señor ha hecho. Salmo, por ejemplo, 68, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyen de su presencia los que le aborrecen. Como él lanzaba el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantar a Dios, cantar salmos a su nombre. Y el Salmo 72, que es el último, nos habla de ese rey justo que habría de reinar. Hasta ahí termina el Salmo 2. Entonces, la mayoría de esto es escrito por los hijos de Coré. Sigamos. El libro 3, que es de los Salmos 73 hasta el 89. La mayoría de estos salmos son escritos por Asaf, un personaje, un levita de los tiempos de David. Usted ve el Salmo 73, lo dice el nombre, pues, Salmo de Asaf. Y así va el 74, Masquil de Asaf. 75, al músico principal no destruya, Salmo de Asaf. Se añade que es un cántico. El 76 también, Salmo de Asaf, cántico. La gran mayoría, 77, Salmo de Asaf. Entonces, cuando podamos leer este tercer libro y poder entender su tema, ya ahora hay mayor información para poder analizarlo. Estos salmos fueron centrados en el tiempo del rey Ezequías, ¿no? Esta tercera parte. Fueron centrados en el tiempo de todas las reformas que hizo el rey Ezequías. Y el tema es el santuario, al cual se hace referencia en casi todos los salmos del libro 3. Casi la mayoría de todos hablan del santuario. El 87, el privilegio de morar en Sión. O sea, casi la gran mayoría, el 84, ahí tenemos el anhelo por la casa de Dios. Cuán amable, fue escrito salmo para los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casi la golondrina han ido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tu altar, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. El versículo 10 dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogerías antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Este fue escrito, salmo para los hijos de Coré. Vamos entonces al otro libro. Estábamos en el libro, vamos al libro 4, que son de los salmos 90, del salmo 90 hasta el salmo 106. Estos salmos fueron escritos antes de la cautividad. La mayoría son históricos. Hay aquí solo 2 salmos de David. El Salmo 101 y el Salmo 103 en este cuarto libro de los Salmos. El 101, Salmo de David, y el número 103, que es precioso, ¿no? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Este fue escrito por David. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y así, eso es un precioso salmo
situado en cuarta parte, en el libro cuarto de los Salmos. Los otros salmos están escritos en el tiempo del exilio. Ese es lo que uno va viendo, o como vamos a ver cuando ya los analicemos. Y el tema es la tierra. Son salmos históricos. Por ejemplo, el Salmo 104 tiene como título: bendice alma mía Jehová. Dice: Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. Y luego va a referir al Creador, cómo Dios cuida su creación. El versículo 5, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Versículo 10, tú eres el que envía la fuente por los arroyos, van entre los montes. Versículo 19, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Y termina en el verso 24 haciendo esta exclamación: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Entonces, este es el tema de esta parte de los Salmos 90 al 106. Y hay aquí, el Salmo 90, Salmo 90, escrito por Moisés. Es una oración. El Salmo escrito por Moisés durante la caminata por el desierto, este Salmo. El Salmo 90, aquí en esta parte encontramos este Salmo escrito por Moisés. Y el libro 5, quinto, que comprende los Salmos 107 hasta el final, 150, 107, libro quinto. El mismo libro de los Salmos va mostrando esta división, ¿no? Tiene que ver con salmos de la cautividad y la restauración en el periodo de Esdras y Nehemías. En esta sección de los salmos. Hay 15 salmos de David. O sea, aquí se van a encontrar 15 salmos de David en esta quinta parte del libro de los Salmos. Y son recopilados la mayoría en tiempo decía yo, de Nehemías y Esdras, el tiempo de la restauración. Y el tema de aquí es la palabra de Dios. El tema en esta parte es la palabra de Dios. En esta sección donde encontramos uno de los salmos más largos de todo el Salterio, el Salmo 150. Es un acróstico, es un salmo que está dividido en secciones por las letras del alfabeto hebreo. Por eso que cuando ustedes toman el Salmo 119 aparece el Aleph, de los versículos 1 al 8, luego viene la B, Bet, hasta el versículo 16, luego dice Gimel. Estos son el alfabeto, la letra D, Dalet, que es de los versículos 25 hasta el 32, y así es un acróstico. Fue dividido para poder aprenderlo más fácilmente. Pero este salmo ensalza lo que es la palabra del Señor. Es un precioso salmo. Bien, vamos a ver ahora una clasificación de los salmos, que también existe una clasificación estándar que se hace, donde se dividen los salmos en diferentes secciones. Por ejemplo, se divide que hay en salmos de alabanza, por ejemplo, y acción de gracias, que hay. Entonces se hace esta clasificación, que es estándar, que se hace casi todos la manera como se clasifican a los salmos, que se dividen en salmos de alabanza, salmos de acción de gracias, salmos penitenciales, que son salmos de arrepentimiento, como es el Salmo 32 y el Salmo 51.
son salmos donde prima esta parte, el arrepentimiento. Los salmos históricos que tienen que ver con algún evento del pueblo de Israel, que es el Salmo 78, el Salmo 105, el Salmo 106, son salmos absolutamente históricos, ya que estamos acá en los 100, Salmo 105, se va contando aquí lo que qué le pasó, cómo fue el camino del pueblo de Israel, la liberación que tuvo, los prodigios que hizo en Egipto. El Salmo 106 nos habla de la rebeldía que tuvo Israel, cómo cambiaron la gloria del Señor, cómo se olvidaron de sus obras. Salmo 106, por ejemplo, versículo 7, nuestros padres en Egipto no entendieron, dice, tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Se va contando todo lo que históricamente sucedió desde la liberación que ellos tuvieron desde Egipto. Hay también en esta clasificación estándar tenemos los salmos proféticos, que son salmos que son mesiánicos. Ahí hay algunos, yo anoté algunos. Los salmos mesiánicos son varios. Hay un número bastante grande de salmos que son mesiánicos, que tienen referencia a Cristo, tienen referencia al Mesías. Y están los salmos imprecatorios que se llaman, que son los salmos en los cuales son muy fuertes, porque así se ha considerado, en el sentido de que se pide muchas veces el juicio sobre los enemigos. Por ejemplo, si uno lee uno de esos salmos imprecatorios, el Salmo 5, donde dice, escucha, esto fue escrito por David, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Ya, esa es la introducción. Oh Jehová, mira, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Bueno, y comienza, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Versículo 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto su garganta, con su lengua hablan lisonja. Y mire usted qué fuerte lo que pide. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, con la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Para muchos ha sido muy difícil poder comprender este tipo de súplicas a Dios. Pero no es otra cosa de lo que uno va viendo en las Sagradas Escrituras, el justo con el injusto. Porque aquí, en este tipo de salmo, uno puede ver lo que la diferencia que hay entre el impío, entre el que hace el mal, el que busca hacer daño, el que busca destruir, hacer maldad. No otra cosa que lo que le va a esperar es el juicio del Señor, separado del Señor. Aquí es la súplica justa de un justo al ver la maldad, que se ha levantado contra los justos. Entonces, esa es una clasificación estándar de los salmos. Siempre cuando se enseña a leer los salmos, bueno, se clasifica de esa manera, pero hay otro tipo que también tenemos que ver. Los tipos diferentes de salmos, porque hay diferentes tipos de salmos, no todos son iguales. Y a veces, como yo decía al principio de este estudio, esto se menciona en pequeños fragmentos de texto al principio de la mayoría de los salmos. Y a veces nos dicen qué tipo de salmo estamos leyendo. Hay dentro de los salmos
de los diferentes tipos de salmos, están los que se cantan. 31 son de cántico. Por ejemplo, estuvimos viendo el Salmo 18. Siempre en esta parte, yo quiero decir de que hay una división así como natural dentro de los salmos. En los que son de canto, dice la Escritura, el músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, al cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico. Entonces, hay salmos que son de canto. Entonces uno agrupa todos estos salmos y dice, bueno, estos salmos son salmos que dice que fueron cánticos. El Salmo 30, por ejemplo, salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David. El Salmo 45, que es un masquil de los hijos de Coré. Canción también, una canción de amores. Estas cosas van, estos pequeños fragmentos nos dicen a veces qué tipo de salmo estamos leyendo. Eso también es importante cuando se va a leer un salmo. ¿Qué tipo de salmo es? Por ejemplo, hablábamos del masquil, porque hay 12 salmos que tienen este pequeño fragmento al principio de los textos. Por ejemplo, el Salmo 32 dice, Salmo de David, dice que es un masquil. Es un masquil. Hay varios. Yo anoté algunos. El 42 también es un masquil de los hijos de Coré. Entonces, es un tipo diferente de salmo. De cántico, de masquil, vamos a ver qué significa eso. Hay otros que tienen al principio la palabra oración. Por ejemplo, el 86, Salmo 86. No habla de cántico, dice oración de David. El 86 es una oración que ha compuesto David. Incluso el Salmo 90, oración de Moisés, varón de Dios. Fue una oración. Entonces, al agrupar todos estos salmos, cuáles son de oración, vamos viendo que hay hay tipos diferentes de salmos. El 102 dice, oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. No tiene autor. Cuando no aparece nada, es porque no tiene autor. Y este es un proceso, es una oración. Es una oración. Jehová escucha mi oración. Por eso es que estos salmos son es importante poder también ver esto y aprender esto, porque lo podemos usar en nuestras oraciones, porque aquí hay alguien que así lo compuso. Dice, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cuán tizones están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante, ¿no? Hay varias semejanzas, porque esta es poesía, al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Y así. Este salmo es un salmo mesiánico. Es un salmo mesiánico. Pero son salmos que tienen en su parte
del texto, o sea, tienen pequeños fragmentos de texto al principio del Salmo. Hay otros que están clasificados como se llama Mictam, ¿no? Ya vamos a ver esas cosas. Por el momento quiero porque esto es una división natural de los salmos. Esto requiere estudio, esto requiere para ir viendo cada salmo, el que alguien se puede tomar ese trabajo es muy importante para aprender más de los libros de los salmos, ir viendo, bueno, esta división, para tener, bueno, este salmo de oración, este salmo de cántico, este es un mictam, por ejemplo. Veamos, hay 6, son 6 nada más salmos que tienen esta división de mictam. El Salmo 16, hay varios que anotamos, o sea, esos son, no hay otros. El Salmo 16 dice Mictán de David, es un Mictán de David. Entonces hay salmos que tienen esto. Entonces yo puedo saber, estos salmos, estos 6 salmos, puedo clasificarlo como que son Mictán. Estábamos hablando del Sigayón, que hay uno solo, que es el Salmo 7, es el único que hay, Sigayón, de David, que cantó Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de David. Es un tipo de canto, el Salmo 7. Y tenemos la otra división, que son los cantos graduales, que son los cantos que se cantaban cuando los peregrinos iban a guardar las diferentes fiestas que la ley establecía, que los varones fueran. Entonces hay unos 15, son 15 cantos graduales, se llaman graduales de gradas, en el sentido que algunos se cantaban en la subida de las escalas hacia el templo, otros por el camino, los peregrinos iban cantando estos salmos, es el Salmo 120 hasta el Salmo 134, son los cantos graduales escritos. Dice, por ejemplo, hay de David aquí, hay también de Salomón, hay un canto gradual. Aquí está el famoso cántico gradual de David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá está la silla del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid, le dice, por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Estos cantos graduales, son 15, eran cantados por el pueblo que caminaba de las diferentes ciudades hacia la ciudad de Jerusalén. Bien, hermanos, creo que hasta aquí vamos a llegar a esta primera parte. Tenemos mucho que decir, mucho que analizar sobre el libro de los Salmos. Aquí vamos a estar, yo creo, algún tiempo dedicado en ir analizando esta preciosura de la poesía hebrea, estos salmos proféticos, estos salmos que están hechos con tanta emoción, con toda la emoción que sale del alma, tanto del que ama a Dios como aquel que pasa por situaciones duras y difíciles. Así que por esta oportunidad, hasta aquí vamos a llegar. Que el Señor les bendiga en esta primera parte.